Dios le bendiga en esta hora. En el año pasado, en el mes de octubre del 2022, le relataré lo que sucedió. Porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Ahí nos lo dice la palabra de Dios en Efesios 6. La palabra de Dios también nos enseña que tenemos esa lucha espiritual contra, no es contra la carne ni contra la sangre. Entonces en esa ocasión yo, por haber quemado unos objetos que no le agradaban al Señor, empecé a ver después el resultado de esos objetos. Era también día de que se acostumbra a celebrar los muertos, a los Halloween. Encontraba yo en un lugar de trabajo donde hay altares y eso a los muertos. Y en la noche el Señor en sueño me manda, me dice, me muestra lo que sucede al quemar uno, al poner, al destruir uno los objetos que no le agradan, y qué es lo que le hace la guerra al cristiano o a los cristianos. Ese día empecé a ver en sueño como una legión de gatos negros que representan demonios, cómo me seguían, me querían atacar, pero yo traía algo en la mano y yo hasta ese momento les hacía seña con la mano y no se me acercaban, pero yo hasta ese momento no sabía que tenían las manos y ya salí de ese lugar, pero no me atacaron. Al salir de ese lugar me fueron siguiendo, según yo vi era de día y me paré de frente. Yo veí claramente cómo se abalanzaban sobre mí en el aire y sentía que me tapaban la boca, y hasta ahí terminó el sueño. Después comencé a orar, ya despierto, a hacer guerra espiritual o decir palabras de una oración. Recuerdo que al estar orando despierto, me volvió a quedar dormido, y donde se acabó el sueño, donde se había acabado, donde había despertado, volvió a comenzar nuevamente. Entonces vi yo cómo apareció una espada en mis manos, y cuando esos gatos se abalanzaban sobre mí, yo con la espada les daba en el aire. Hasta ahí termina la revelación. Entonces el Señor ahí nos muestra que pues hay brujos, hay satánicos, porque esos eran objetos los que usan los satánicos, los objetos que no le agradan a Dios, los brujos. Y entonces, pero yo ahí lo que vi que me tapaban la boca, entonces yo me voy a entender el Señor que pues ellos evitan o quieren evitar que uno alabe a Dios, que uno le busque en oración, porque pues uno le clama, uno le habla al Señor, o le alaba en oración, o para los profetas, para los predicadores, que no hablen, que se queden callados. Pero yo vi claramente que son legiones los que vienen contra
es una legión lo que viene contra nosotros a veces. Según yo vi en ese sueño, no sé si así es para el mundo. Yo no creo que nada más a mí me ataquen. Yo lo vi en el mundo espiritual. El Señor me mostró en el mundo espiritual lo que sucedía al destruir uno de los objetos que no le agradan. Y qué es lo que sucede en la guerra espiritual, contra qué nos enfrentamos. Pero lo que apareció en mi mano pues es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque yo vi en mis manos una espada con lo cual le daba yo a esos gatos que simbolizan demonios. Eh, Hay una fuerte manifestación de esas cosas porque pues qué le puede interesar a esas cosas, pues que las personas no prediquen también, que las personas no alaben a Dios, que no, pues al taparme yo la boca, al taparme ellos a mí la boca, pues significa varias cosas, pero tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la cual podemos vencer en el nombre del Señor Jesús. En esta hora, Dios los bendiga por prestar su tiempo para escuchar este mensaje. Quiera Dios que les sea de edificación. Es mi único fin y servir al Señor. Lo que me ha revelado, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, porque nuestra lucha pues no es fácil y después han salido pues parece que el mundo está más contaminado de cosas, de leyes nuevas, de más ataque, porque es la guerra de nosotros los cristianos, la gente que busca a Dios o que quiere servir a Dios o que busca su salvación. También me mostró el Señor lo que sucede en otro sueño. También me mostró el año pasado, 2022, en diciembre. Me mostró lo que sucede también en el mundo espiritual. Para gloria del Señor, le revelaré, esperando sea para su edificación. Esa vez también por medio de un sueño, el Señor me mostró lo que sucede al orar nosotros como cristianos. Estaba orando y siempre pide normalmente uno por su familia, por sus hijos, por uno, y por la iglesia. Esa vez me puse a pedir por el pueblo también, en oración. Y en un sueño el Señor me da a ver lo que sucede en la oración que uno hace. Empecé a ver cómo era la protección que Dios daba al orar nosotros. Miré cómo mi familia, mi casa estaba protegida por había una ventana que no podía entrar el mal fácilmente, pero yo sí podía entrar por esa ventana, porque recuerdo que andaba en el pueblo por donde vivo, en el, en el aire a unos 2 metros de altura,
y al orar también por el pueblo, vi como decía yo, Señor, pero me van a atacar estos. Yo pensaba que iban a atacar esos, pues lo que había en el pueblo al haber orado por él. En el sueño veía yo, pero yo como quiera también en el sueño oré o pedí. Y empecé a ver cómo del pueblo salía unos mosquitos como en forma de, pues, que puedan significar lo malo que había en el pueblo. Y me buscaban, a mí me buscaban, pues yo, pues, con la fe en el Señor, pues, que no me vean, Señor, decía yo, que no buscaba yo la protección del Señor. Y pude ver cómo me buscaban, pero no me veían. Entonces, ya después vi cómo también al pedir nosotros por la oración, cómo se cierran las ventanas que pueda, de pecado que pueda haber. Y nada más había una ventanita chica en mi casa donde no podía entrar nadie más. Es lo que sucede con la oración. El Señor me mostró lo que hace nuestra oración. Y también seguí en el pueblo, en las calles, a una altura como si volara en el espíritu, como si anduviera volando a baja altura, de unos 2 metros, 3 metros. Y llegué a un campo y ahí reconocí también que pues era mi mismo pueblo donde vivo. Y pude ver cómo ya para entonces me seguían otros personajes, puede decir en forma de leones, me buscaban, pero no me veían, porque yo confiaba en el Señor, en el nombre del Señor Jesús y en su sangre preciosa, y no me veían. Eran leones, lo cual significa pues demonios de más alto nivel. Y pude ver cómo me buscaban, pero no me veían, porque pues yo ya había hecho oración para entonces y significa que no, pues como cristianos nos odian, pues es una guerra en el mundo natural y espiritual. Y pues le doy gloria a Dios que pues me ha dado licencia de ver esas revelaciones para edificación. Entonces al buscarme esos leones, yo vi cómo se abría la tierra, un río y se los llevaba. Entonces en la palabra de Dios también dice que, en Apocalipsis dice que a la iglesia del Señor, a la mujer que está encinta, que es la iglesia del Señor, pues y pues el Señor me mostró eso, ojalá, que esperando sea para su edificación y que el Señor realmente pues oye nuestras oraciones y nos escucha si le pedimos con fe, porque yo vi eso para gloria del Señor. Entonces, espero que Dios le bendiga y le ayude, que sea fortalecido, ya que el Señor, pues, no nos deja, Él pelea por nosotros, porque yo pude ver cómo en su nombre, en el nombre del Señor Jesús y en la confianza en Él, en su protección, pues estamos ayudados por Él, estamos bendecidos, no estamos peleando solos la buena batalla de la fe, de la salvación, sino que tenemos un ayudador, que es Dios, que es el Señor Jesús, el cual toda rodilla se
se ha de doblar. También en otra parte le contaré, es parte de la armadura que Dios nos da, la que Dios provee al cristiano, porque dice la palabra de Dios que Él nos da la armadura de la fe, la armadura de Dios. También por ahí en Efesios 6:10, en el libro de Efesios 6, la palabra de Dios, que entonces es otra revelación también, de que esperando sea también para su edificación. Porque yo esa vez, fue en este año 2023, vi cómo estamos armados de la armadura que Dios nos provee. Vi cómo Dios nos arma. Pude ver la armadura que Dios tiene para mí. Una de esas armaduras pues es el escudo de la fe también, la armadura de Dios, la oración, la fe. Entonces, pero para eso antes también vi un personaje que nos hace la guerra, pero pues el Señor es más poderoso, el Señor nos defiende. Es la palabra de Dios que Él es el que nos ayuda, nos protege, nos defiende. Entonces esa vez yo también caí en sueño y pues pude ver eso, que Dios también nos tiene armados con armadura, ¿verdad? Pero también puedo entender que pues Dios me daba a entender que pues al mal le queda poco tiempo, por eso hace la guerra también, por eso dice la Biblia, palabra de Dios, que ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo, pero la iglesia pues está protegida por el Señor, los verdaderos fieles, los verdaderos cristianos. Entonces yo pude ver cómo estamos armados con la armadura. También pude ver rayos de sol, el sol o el rayo del sol, ahí en el lugar donde estaba, lo cual significa también una parte de la simbología, también significa el mismo Dios o el Señor Jesús o el ángel del Señor, que es el Señor Jesucristo. Una parte también de la iglesia, que la iglesia no está sola, la iglesia está asistida, está protegida por el Señor. O es también otra parte en Apocalipsis, que una mujer vestida de sol, pues también vi los destellos del sol, los rayos, ahí en mi habitación. Y entonces pues es la fe que debemos de conservar, que el Señor defiende a la iglesia, que el Señor la protege, el Señor está con nosotros, que el Señor no nos ha dejado, que no nos ha abandonado, que dice la palabra de Dios, que aunque nosotros le seamos a veces infieles, Él permanece fiel. Sigamos teniendo esa fe, porque es necesario, es la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces también en ese sueño pues vi como una espada, lo cual pues en el sueño intenté
como que la tomaba para guerrear contra aquel personaje que nos hace la guerra como cristianos, pero pues pude ver que no hubo enfrentamiento, porque la palabra de Dios dice que pues legítimamente peleamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como el Señor Jesús, que no le pudo hacer frente, no le pudo vencer el mal, porque él peleaba con la palabra de Dios, cuando le dijo cuando el Señor usaba la palabra de Dios, cuando fue tentado, después de que ayunó, con la palabra de Dios se defendía. Entonces es la palabra de Dios la que nos defiende por obedecerla, por llevarla a cabo, por vivir la palabra, porque a veces, aunque estamos en la lucha, en la guerra, el Señor sigue fiel, el Señor permanece fiel hacia su iglesia. El Señor sea bendito en esta hora, al Señor sea la gloria y la alabanza. Era lo que quería compartirle, que sigamos teniendo esa fe en el Señor, porque por ahí también esos rayos de sol que vi, pues dicen Malaquías, en el libro de Malaquías 4, 4:2, 4:3, si no me equivoco, que el Señor pues traerá salvación, porque Él es el Salvador. A Dios sea la gloria en esta hora y la alabanza. Y la iglesia sea fortalecida en fe, porque pues el Señor dice la palabra de Él, que si cuando Él venga, dice la palabra de Dios, que si hallará fe en la tierra, lo que debemos de conservar, tratar de conservar la fe de la salvación, porque el Señor es misericordioso y Él no quiere nuestra destrucción, sino nuestra salvación. A Él sea a Dios sea la gloria, a Él sea la alabanza en esta hora, y que su nombre, el nombre del Señor sea bendito, que conserve nuestra fe, porque también nuestra fe, pues, a veces no sé, a veces también guerreamos, luchamos por conservar la fe, pero cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, que si hallará fe en la tierra, conservemos esa fe en el autor y consumador de la fe, en el Señor Jesús. A Él sea la gloria y la alabanza. En el nombre del Señor Jesús. Espero que haya sido de edificación. Gracias. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Dice el 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Cuando esos leones me perseguían, yo vi claramente cuando cuando aparecía un río y se iban en el agua esos leones que representan demonios de alto nivel, de alta jerarquía, como dice la palabra de Dios, que la tierra vino en ayuda, en su ayuda. Dice
Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Lo puede ver claramente cómo aparecía ese río y cómo se llevaba esos leones. No entendía yo al principio, pero viendo la palabra de Dios ahora entiendo, lo muestra el Señor, cómo Él nos defiende, cómo es lo que persigue la iglesia, pero Él cómo está para ayudar a la iglesia. Quiera Dios que esto le sea de edificación. Quiera Dios que esto le fortalezca, porque no estamos desamparados, no estamos desprotegidos. Hay un Dios poderoso que nos defiende, que nos ayuda, que nos protege. Porque yo pude ver toda esta revelación conforme la palabra de Dios. A Dios sea la gloria y la alabanza.